El eco del silencio. Una venganza perfecta. En un mundo donde la justicia clama por los focos y la verdad se esfuerza por emerger de los escombros de la burocracia, existe una sombra. Una sombra que se mueve entre las grietas del sistema, tejiendo una red invisible de retribución que la policía, con sus protocolos y sirenas estridentes, jamás detectó. Es una historia que se desenvuelve en los susurros del olvido, lejos de los expedientes archivados y los noticieros sensacionalistas. Es la venganza silenciosa, un secreto tan profundamente guardado que desafió la lógica de la investigación y se burló de la presunción de la ley. Prepárese para la verdad, porque lo que está a punto de descubrir no es solo una narrativa de crimen y castigo, sino el retrato perturbador de una mente que encontró en la quietud el arma más letal. La sociedad, en su afán por el orden y el control, delega a la policía y al Poder Judicial la tarea de equilibrar lo correcto y lo incorrecto, de castigar a los culpables y de proteger a los inocentes. Pero ¿qué sucede cuando esa balanza se inclina hacia un lado, no por corrupción o fallo intencional, sino por la propia ceguera del sistema para reconocer el sutil arte de la destrucción? Fue en ese abismo de desamparo donde se plantó la semilla de la venganza. No en un acto de furia ciega, sino en un cálculo frío, preciso y asombrosamente paciente. Nadie jamás imaginó que el dolor de una sola persona podría transformarse en un plan tan intrincado, tan discreto, que pasaría desapercibido bajo las narices de los más experimentados detectives y de los más sagaces fiscales. Las calles de Campos do Jordão, normalmente escenario de romances de invierno y paisajes idílicos, guardan más que el encanto turístico. Guardan el eco de una injusticia, de un grito ahogado que se transformó en una sinfonía macabra de represalias. La trama no involucra tiroteos espectaculares o persecuciones de coches a alta velocidad. No hay sangre derramada a plena luz del día para conmocionar los titulares. La venganza silenciosa opera en la sombra, en las entrelíneas de la vida cotidiana, convirtiendo existencias en ruinas sin que nadie, excepto el artífice, perciba la conexión entre los accidentes, las fatalidades o las coincidencias desafortunadas. Este es el relato de cómo la ausencia de prueba se convirtió en la mayor prueba, de cómo el silencio se hizo el coartada perfecta. La historia no se preocupa por identificar al vengador al principio, pues la verdadera esencia radica en cómo se ejecutó esta venganza, cómo desveló las grietas del sistema legal y cómo la ausencia de un culpable visible se convirtió en su mayor victoria. Los años pasaron, los expedientes fueron sellados, y las familias de las víctimas vivieron sus vidas sin comprender jamás la verdadera fuerza que cegó la felicidad de sus seres queridos. Buscaban un monstruo con garras y dientes, mientras la verdad se escondía en gestos mínimos, en informaciones subestimadas, en rutinas alteradas imperceptiblemente. La venganza silenciosa es una invitación a mirar más allá de lo obvio, a cuestionar la infalibilidad de las instituciones y a reflexionar sobre la capacidad humana de planear y ejecutar la justicia en sus propios términos, cuando todas las demás puertas se cierran. Prepárese para sumergirse en un secreto que desestabiliza la propia noción de crimen y castigo, donde la ausencia de respuesta es la respuesta más perturbadora de todas. El incidente crucial. Era una tarde como cualquier otra, mis angelitos, de esas en las que uno ni sospecha que la vida dará un vuelco. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa, y la vida seguía su ritmo normal. Pero, de repente, un ruido. Un golpe seco, que rasgó el silencio de aquel fin de día. En cuestión de segundos, una tragedia. Una colisión, demasiado rápida, demasiado cruel, le quitó la vida a un joven. Un muchacho lleno de sueños, el orgullo de sus padres, que se fue en un abrir y cerrar de ojos. Verán, el problema no fue solo la pérdida, que ya era inmensa. El problema fue el desinterés. El vehículo que causó todo desapareció, como si lo hubiera tragado la misma noche. Nadie vio bien, nadie pudo anotar la matrícula, o, si la vieron, el miedo hizo que los recuerdos se confundieran. La policía, pobrecita, hizo lo que pudo. Pero era un rompecabezas sin piezas, o con piezas equivocadas. Las pistas eran pocas, y lo que había, no llevaba a ninguna parte. Los padres del muchacho, con el corazón en pedazos, corrieron de un lado para otro. Golpearon las puertas de la comisaría, fueron al juzgado, imploraron justicia. Pero, con el tiempo, lo que escucharon fue siempre lo mismo, una frase fría que dolía más que 1000 puñaladas. Sin pruebas, el caso será archivado. Piensa en un momento, qué cosa más triste. Que te arrebaten a tu hijo, y el responsable, libre por ahí, sin ningún castigo. El dolor de la pérdida ya es una carga, pero el dolor de la injusticia,
ese carcome el alma. Pocos sabían ellos, ni los policías, ni los fiscales, que, de aquella tristeza profunda, de aquel sentimiento de abandono, nacería algo. Algo que se movería en las sombras, silenciosamente, y que haría que la propia justicia, esa que el sistema no pudo entregar, sucediera. Era el inicio de una venganza que nadie, jamás, vería llegar. Si esta historia ya los está atrapando, como un abrazo apretado de abuela, dejen su me gusta aquí para que sepa que les está gustando. Y, por favor, suscríbanse al canal para que pueda contarles el resto de esta trama, que es aún más misteriosa. En los comentarios, quiero saber de ustedes, cuando la justicia oficial falla, ¿qué puede hacer una persona? ¿O acaso no hay nada que hacer? El perfil del Vengador /diagonal a Anónimo. Después de aquello que les conté, de ver cómo la justicia se le escapaba entre los dedos como arena fina, la persona de la que hablamos no se quedó de brazos cruzados. No, mis queridos, ella no era de las que se rinden. Imaginen a alguien que, antes de todo esto, era como muchos de nosotros, una persona sencilla, trabajadora, con una vida normal, llena de sueños para su hijo. Ella vivía por ese muchacho, su risa era su sol, su futuro, su mayor orgullo. Lo había criado con tanto amor, tanto esfuerzo, que cada logro de él era una victoria para ella. Pero la tragedia, la tragedia cambió todo. Fue como si le arrancaran un pedazo del alma, ¿saben? El dolor era tan grande que al principio solo había oscuridad. No dormía, no comía, solo sentía un vacío inmenso. La gente le decía que debía seguir adelante, que el tiempo curaba las heridas. Pero algunas heridas, mis cielos, no se curan. Se transforman. Y así fue. Esa mujer, antes tan llena de luz, empezó a cambiar. No se volvió una persona amargada o violenta por fuera. Al contrario, se volvió silenciosa, observadora. Sus ojos, antes llenos de ternura, ahora tenían un brillo diferente, un brillo de quien ve más allá, de quien planea sin que nadie lo note. Ella no buscaba gritar su dolor al mundo, no quería marchas ni pancartas. No, ella buscaba otra cosa. Buscaba una justicia que no hiciera ruido, una que golpeara sin ser vista. Empezó a estudiar, a aprender. No en los libros de leyes, sino en la observación minuciosa de la vida, de las personas, de cómo se mueven las cosas en el mundo. Descubrió que los secretos más grandes a menudo se esconden a plena vista, y que las debilidades más grandes de un sistema son justamente sus puntos ciegos. Esa Bobo, que en la superficie parecía solo llevar su luto, en lo profundo se estaba convirtiendo en una estratega maestra, en una arquitecta de la retribución. Se estaba transformando en la vengadora silenciosa. Y nadie, ni sus vecinos, ni sus viejos amigos, y mucho menos los que le negaron justicia, sospecharían lo que su mente ahora era capaz de concebir. Si la transformación de esta persona te ha dejado sin aliento, no olvides darle un me gusta a esta historia. Me encantaría ver cuántos de ustedes están conmovidos por lo que les cuento. Y para que no se pierdan ni un solo detalle de cómo este plan se fue tejiendo, suscríbanse al canal. Cuéntenme en los comentarios, mis vidas, ¿creen que una pérdida tan grande puede cambiar a alguien de una manera tan radical? ¿O hay límites para la transformación humana frente al dolor? La fallida investigación oficial. ¿Se acuerdan que les conté que la policía y la justicia archivaron el caso de nuestro muchacho? Pues sí, mis ángeles. Eso no fue por maldad, no. Hay que entender que el sistema es una máquina enorme, llena de engranajes, y a veces, algunos de ellos simplemente fallan, o no giran como deberían. Y fue exactamente eso lo que pasó aquí. Cuando la tragedia del joven ocurrió, la investigación comenzó, claro. Los policías fueron al lugar, hicieron las preguntas de siempre, anotaron lo que pudieron. Pero era como intentar atrapar humo con las manos. El coche que causó todo desapareció sin dejar rastros claros. Sin cámaras en la calle, sin testigos que hubieran visto la matrícula o el rostro de quien conducía, la cosa se puso muy difícil. Era un rompecabezas con poquísimas piezas, y las que había, parecían no encajar. Los padres del muchacho, con ese dolor que ya les describí, insistían, buscaban. Pero se encontraban con la burocracia, con la pila de papeles que debía llenarse, con la falta de tiempo de los investigadores, que tenían tantos otros casos sobre la mesa. Las pistas iniciales fueron ignoradas, o mejor dicho, fueron consideradas sin importancia. Pequeños detalles,
que para un ojo entrenado en la desesperación de la venganza serían cruciales, para la rutina fría de la investigación eran solo ruidos. No hubo una mala intención, sino una negligencia silenciosa. La falta de recursos, la sobrecarga de trabajo, quizás incluso cierta incredulidad de que un coche que desapareció en la nada pudiera ser rastreado, hizo que el caso fuera tratado como un accidente desafortunado más. Nadie investigó lo suficiente. Nadie pensó que, tal vez, detrás de esa niebla y de esa prisa, había algo más. La justicia, con sus ojos vendados, no vio lo que tenía justo delante, o lo que se escondía en las sombras. Y fue esta falla en el sistema, esta incapacidad de dar una respuesta y de traer paz a esa familia, lo que abrió la puerta a lo que vendría después. Fue el terreno fértil para que la venganza silenciosa comenzara a florecer. ¿Entienden ahora cómo la falta de una solución oficial se convirtió en el motor de esta historia? Si sientes el corazón oprimido por esta injusticia, no dejes de darle a me gusta aquí y suscríbete al canal para conocer cada detalle de cómo se desarrolló la venganza. Y en los comentarios, cuéntenme, ¿alguna vez han sentido que, a veces, la justicia no es para todos? ¿O que puede ser demasiado lenta, o ciega para ciertas cosas? El nacimiento del plan. Con el corazón roto y la fe en las leyes hecha pedazos, la mujer de nuestra historia no se quedó lamentándose para siempre. No. Ella, que antes era solo una madre, se convirtió en algo más. La inacción de la justicia oficial fue como una chispa en la oscuridad de su dolor. Y así, de esa profunda herida, nació una idea. No fue un arrebato de rabia, no. Fue algo mucho más frío y calculado. Ella empezó a entender que si el sistema no podía encontrar al culpable o hacer justicia de la forma tradicional, tendría que haber otra manera. Una manera silenciosa. Fue en las noches largas y solitarias, cuando todos dormían, que su mente comenzó a tejer un plan. Un plan tan minucioso, tan detallado, que solo una persona con una gran paciencia y un dolor inmenso podría concebir. ¿Cómo empezó? Pues primero, con la observación. Se dio cuenta de que la gente, a menudo, dejaba pequeñas huellas, pequeñas pistas en su vida diaria que pasaban desapercibidas. Detalles insignificantes para la mayoría, pero que, para su mente ahora afilada, eran valiosísimos. Empezó a estudiar no solo el accidente de su hijo, sino también el mundo que lo rodeaba, las rutinas de las personas, los lugares, las conexiones. Aprendió a ver el mundo de una forma diferente, casi como un mapa donde cada movimiento importaba. Las primeras semillas de su plan fueron pequeñas, casi imperceptibles. No eran acciones violentas, sino movimientos estratégicos, como piezas en un tablero de ajedrez. No buscaba un enfrentamiento directo, sino una cadena de eventos que, con el tiempo, llevarían a su objetivo sin levantar sospechas. La motivación era clara. El responsable de la muerte de su hijo debía pagar, pero no con una cárcel que nunca llegaría, sino con una justicia hecha a la medida de su negligencia y crueldad. Esta era la génesis de una venganza que no aparecería en los periódicos, ni en los informes policiales. Una venganza que sería tan perfecta en su ejecución que la policía y la justicia jamás la relacionarían con la tragedia original. Fue un proceso lento, de meses, quizás años, de estudio, de paciencia, de aprender a moverse en las sombras. Y en cada paso, la memoria de su hijo era su guía, su motor, la razón de su implacable determinación. Si te fascina cómo una mente puede transformar el dolor en un plan tan meticuloso, no olvides darle me gusta a esta historia. Tu apoyo es muy importante para seguir contando esta verdad. Y, por favor, suscríbete al canal para que no te pierdas el resto de esta trama increíblemente misteriosa. En los comentarios, dime, ¿crees que la necesidad de justicia puede llevar a una persona a hacer cosas que nunca imaginó, incluso a planear una venganza tan compleja? Los primeros movimientos imperceptibles. Imaginen a nuestra protagonista, con esa mente que, de la tristeza, había florecido en una astuta estratega. Sus primeros movimientos no fueron como los que se ven en las películas, con persecuciones o grandes descubrimientos. Nada de eso. Eran pasos pero tan sutiles, que pasaban desapercibidos por cualquiera. Eran como la brisa leve que precede a una tormenta, que uno ni siquiera percibe que está llegando. Ella empezó por observar. Y no hablo de una observación cualquiera. Hablo de una mirada profunda, casi invisible, sobre aquellos que, de alguna forma, habían tenido que ver con la injusticia de su hijo. Ella se dedicaba a conocer las rutinas de esas personas. ¿A qué hora salían de casa?
por donde pasaban, sus hábitos, sus manías. Aprendió sobre los lugares que frecuentaban, los caminos que tomaban, las pequeñas costumbres que nos hacen tan previsibles. Era como si estuviera tejiendo una telaraña invisible, hilo por hilo, conectando cada detalle. Por ejemplo, piensen en algo tan simple como el tráfico de la ciudad. En un lugar concurrido, el caos puede ser un disfraz perfecto. Ella no necesitaba causar un gran accidente, bastaba una pequeña distracción, un retraso estratégico, una información cruzada en el momento justo. Entendió que, muchas veces, las mayores caídas vienen de pequeños tropiezos, no de grandes abismos. Uno de sus primeros actos silenciosos pudo haber sido algo tan inocente como una llamada telefónica anónima con una información supuestamente irrelevante que, sin embargo, generaría una pequeña incomodidad para alguien relacionado con el culpable original. O, tal vez, comenzó a jugar con la reputación de alguien, esparciendo una verdad inconveniente, pero de forma tan natural que parecía un simple rumor, nunca vinculado a ella. Imaginen a alguien que vivía del turismo, viendo cómo pequeños descuidos o retrasos comenzaban a afectar sus negocios, sin saber la razón. Ella utilizaba elementos de la vida cotidiana, un coche que se averió en el peor lugar posible, retrasando una cita importante, un error administrativo que parecía aleatorio, pero que causaba perjuicios, una información personal que, de repente, se hacía pública y resultaba embarazosa. Esas acciones, aisladas, eran solo problemas, infortunios. Pero para la mente de la vengadora silenciosa, eran los primeros ladrillos de una construcción implacable. Nadie, ni la víctima de estos pequeños infortunios, ni la policía que por ventura registraba alguna queja trivial, jamás vincularía esos eventos con aquella tragedia de 2012. Era un baile en la oscuridad, donde solo uno de los bailarines conocía la coreografía completa. El secreto residía en su paciencia y en su capacidad para hacer que la tragedia personal de sus objetivos pareciera fruto del destino, de la mala suerte, o de sus propios errores. Ella estaba empezando a mostrar al mundo que la verdadera justicia, cuando se niega, podía ser más sutil y más devastadora que cualquier castigo público. Si te impresiona la inteligencia y la paciencia de esta venganza, por favor, dale a me gusta para mostrarme que estamos juntos en este viaje. Y para no perderte ningún paso de esta intrincada telaraña, suscríbete al canal ahora mismo. En los comentarios, quiero saber, ¿te puedes imaginar cómo pequeños detalles de nuestro día a día pueden ser utilizados para un plan tan grande? Es aterrador pensarlo, ¿verdad? Los objetivos y sus secretos. Ustedes se preguntarán, ¿quiénes eran los que iban a recibir esta justicia silenciosa? Pues bien, no eran personas al azar. Nuestra protagonista, con su dolor transformado en una lupa implacable, había investigado a fondo. No buscaba solo al conductor del coche que acabó con la vida de su hijo, ella iba más allá. Su objetivo era alcanzar a todos los involucrados, directa o indirectamente, en aquella injusticia que la dejó sin aliento y sin respuestas. Piensen en el conductor, sí, esa persona que escapó sin consecuencias. Pero también en aquellos que quizás ayudaron a encubrirlo, o que, por su posición, debían haber actuado y no lo hicieron. Tal vez el conductor era alguien influyente, con conexiones, que movió los hilos para que el caso se perdiera en los archivos. Quizás había un abogado astuto que usó cada resquicio legal para asegurar la impunidad. O un testigo que, por miedo o por interés, calló lo que sabía. Nuestra vengadora no se limitó a la superficie. Ella descubrió los secretos más profundos de cada uno de ellos. Sabía dónde guardaban sus debilidades, sus miedos, sus vergüenzas. Era un empresario de renombre, cuya fortuna se basaba en negocios turbios que nadie había descubierto. ¿Un político local con una doble vida que el público ignoraba? ¿O quizás alguien con una reputación impecable, pero que escondía un acto de cobardía o traición que lo hacía vulnerable? La venganza no buscaba el daño físico de inmediato. No, mis cielos. Buscaba algo mucho más devastador para estas personas: la exposición de sus falencias, la destrucción de su reputación, el colapso de sus vidas desde adentro. Para un empresario, perder su credibilidad y su dinero era peor que un golpe. Para un político, que sus mentiras salieran a la luz sería su fin. Ella entendió que la verdadera justicia, cuando el sistema falla, a veces no es visible. Es psicológica, es financiera, es social. Es la que te quita lo que más valoras, poco a poco, sin que sepas quién te le está quitando.
Los objetivos de esta venganza silenciosa eran aquellos que creyeron que su poder o su dinero los protegía de las consecuencias de sus actos. No sabían que una madre, convertida en sombra, los observaba, conocía cada uno de sus puntos débiles y se preparaba para desmantelar sus vidas, pieza por pieza, en un juego donde solo ella conocía las reglas. Si la idea de que los secretos más ocultos de las personas puedan ser usados como armas te eriza la piel, no olvides darle un me gusta a esta historia. Y para seguir descubriendo cómo esta red de retribución se fue tejiendo, suscríbete al canal ahora mismo. Dime en los comentarios, mis queridos, ¿crees que cada persona guarda un secreto que podría destruirla si saliera a la luz? La ejecución indetectable. Imaginen la escena, mis queridos. Mientras la vida en la ciudad seguía su curso normal, con el ir y venir de turistas y la rutina diaria de sus habitantes, nuestra protagonista se movía como una sombra. No hacía nada que llamara la atención, nada dramático. Su método era la sutileza, la ingeniería social y el aprovechamiento de las vulnerabilidades humanas y del propio sistema. Ella sabía que el ruido atrae miradas, pero el silencio pasa desapercibido. Sus acciones no eran actos de violencia directa, sino pequeños empujones que, con el tiempo, se convertirían en avalanchas. Por ejemplo, si uno de sus objetivos era un empresario que dependía de la reputación, ella no atacaría su empresa con sabotajes obvios. En su lugar, podría sembrar pequeñas dudas en el ambiente. Quizás una carta anónima a un proveedor clave, insinuando una irregularidad menor que, aunque no probada, generaría desconfianza. O un error en una transacción bancaria que, por ser mínimo, sería atribuido a un fallo del sistema, pero que comenzaría a erosionar la liquidez del objetivo. Ella usaba la información que había recopilado con maestría. ¿El objetivo tenía una aventura secreta? Una foto, enviada al momento justo al cónyuge, sin rastro del remitente, podría desatar un infierno personal. ¿Había algún hábito que lo hiciera vulnerable, como un vicio oculto o una manía? Tal vez un accidente que lo expusiera en su peor momento, dañando su imagen pública de forma irreparable. Pensemos en un empresario conocido por su éxito, que de repente comienza a sufrir una serie de mala suerte. Una auditoría fiscal inesperada activada por una denuncia anónima que parece genérica, una filtración de datos menores que genera un gran dolor de cabeza, o la cancelación de un contrato importante por una cláusula que siempre estuvo ahí, pero que de pronto se activa. Cada movimiento era como una gota de agua cayendo sobre una piedra. Una sola gota no hace nada, pero miles de gotas con el tiempo perforan la roca. Y lo más aterrador es que estas gotas eran perfectamente atribuibles al destino, a la mala suerte, a la incompetencia de terceros, o incluso a los propios errores del objetivo. La policía, si llegaba a investigar algo, vería solo incidentes aislados, un fraude menor, un problema conyugal, una quiebra empresarial. Jamás conectarían estos puntos con aquella tragedia de 2012, ni con una mente maestra detrás. Nuestra vengadora operaba en las sombras, tejiendo su telaraña con hilos tan finos que eran invisibles a simple vista. Su éxito residía en la ausencia de un patrón obvio y en la forma en que los propios objetivos, al caer en las trampas sutiles, acababan pareciendo culpables de su propia desgracia. Era la justicia más cruel, porque venía disfrazada de vida, de azar, y nadie podía señalar a un responsable. Si la ingeniosidad de esta ejecución silenciosa te ha dejado sin palabras, por favor, demuestra tu apoyo con un me gusta y suscríbete al canal para no perderte cómo esta historia de retribución se desarrolla. Y en los comentarios, mis queridos, ¿crees que un plan tan meticuloso puede realmente pasar desapercibido para siempre, o la verdad siempre encuentra un camino, incluso si es solo en la oscuridad? Las reacciones de las víctimas. Imaginen a los objetivos de nuestra vengadora, aquellos que, por su parte en la injusticia original, estaban siendo sutilmente desmantelados. Para ellos, lo que estaba ocurriendo no era una venganza, sino una serie de desafortunadas coincidencias, una racha de mala suerte inexplicable, o incluso, la consecuencia de sus propias decisiones mal tomadas. Nunca, jamás, cruzaría por su mente que una mano oculta estaba moviendo los hilos de su desgracia. Piensen en el empresario influyente que, de repente, empezó a ver cómo sus negocios se desmoronaban. Un contrato millonario se caía sin razón aparente, un socio clave lo abandonaba por problemas personales que surgieron misteriosamente, o una auditoría fiscal revelaba errores contables que antes nadie había notado. La reacción inicial de este tipo de personas suele ser la negación o la búsqueda de un culpable externo, pero jamás la de una venganza. Se sentirían frustrados, enojados,
y culparían al mercado, a la competencia, o incluso a sus propios empleados. Su arrogancia les impedía ver la verdad. O piensen en aquel que tenía una vida familiar perfecta en apariencia, pero que de repente veía cómo sus secretos salían a la luz, destruyendo su matrimonio y su reputación. Las disputas eran cada vez más frecuentes, las sospechas crecían, y al final, todo se derrumbaba. ¿Su reacción? Quizás la desesperación, la culpa, por sus propios errores, o incluso la paranoia, creyendo que había un enemigo anónimo, pero sin poder darle un rostro ni un motivo real. Lo más cruel de la venganza silenciosa era precisamente eso, el tormento interno. Los objetivos se veían atrapados en una espiral descendente sin entender la causa raíz. Se sentían impotentes, confundidos, y su vida se iba deshilachando poco a poco. Podían perder su dinero, su prestigio, sus relaciones, o incluso su cordura, y aún así, la verdad del por qué seguía siendo un misterio para ellos. No había un enemigo visible a quien culpar, ni una explicación lógica para lo que le sucedía. Esta falta de comprensión los consumía. Se volvían irritables, desconfiados, y a menudo, sus propias acciones bajo presión empeoraban su situación, sin darse cuenta de que eran marionetas en un juego de sombras. La policía, si intervenía en alguna de estas situaciones, un pleito familiar, una quiebra, un escándalo, lo archivaba como un asunto personal o comercial, sin conectar los puntos con aquel incidente de 2012. Para ellos, eran problemas aislados, sin relación alguna con una maestra de la venganza que, desde las sombras, observaba cómo su justicia silenciosa se cumplía, paso a paso, en la vida de quienes creyeron haber escapado impunes. Si te asombra cómo la mente de esta vengadora logró tejer una trama tan invisible y devastadora, no olvides darle un me gusta a esta historia. Me ayuda mucho saber que valoras lo que comparto. Y para no perderte ni un solo detalle de cómo este misterio se fue desvelando, suscríbete al canal ahora mismo. Dime en los comentarios, mis queridos, ¿creen que la ignorancia sobre la verdadera causa de nuestro sufrimiento es peor que el sufrimiento mismo? La perplejidad de las autoridades. Mientras la vida de los objetivos se desmoronaba lentamente, la policía y los aparatos de justicia continuaban con su rutina diaria, lidiando con innumerables casos. Para ellos, los incidentes que iban ocurriendo eran, en el mejor de los casos, sucesos aislados y sin relación alguna. Un negocio que quiebra misteriosamente, un escándalo personal que sale a la luz, una serie de desgracias que azotan a una misma familia, todo era categorizado y archivado como problemas comunes, sin una conexión aparente. Piensen en el trabajo de los detectives. Cuando un empresario perdía su fortuna debido a errores contables o mala gestión, la policía investigaba eso, los libros, las transacciones. Encontraban las irregularidades, sí, pero asumían que eran fruto de la incompetencia o la deshonestidad del propio empresario o de sus socios. Nunca sospecharon que esas irregularidades habían sido sutilmente plantadas o magnificadas por una mano invisible. Para ellos, era un caso de fraude o quiebra empresarial más, sin relación con ningún crimen mayor. Si un matrimonio se desintegraba por la aparición de secretos o rumores, la policía lo veía como un asunto doméstico o una cuestión de privacidad. Archivarían las denuncias de acoso, si las había, como anónimas y sin pruebas suficientes para seguir. ¿Cómo podrían imaginar que una serie de fotografías o correos electrónicos anónimos, que parecían simples coincidencias o filtraciones, eran en realidad piezas de un plan orquestado? Los informáticos forenses buscarían la fuente de la filtración, sí, pero la vengadora era tan hábil que borraba sus rastros digitales con una limpieza que un experto atribuiría a la mala suerte o a la sofisticación del hacker, pero nunca a una motivación de venganza por un caso antiguo. La perplejidad de las autoridades era total porque no había un patrón visible de violencia, ni un modus operandi criminal tradicional. No había cadáveres que investigar, ni armas que rastrear, ni notas de rescate. Lo que veían eran problemas civiles, financieros o personales que, aunque dolorosos para los involucrados, no encajaban en la categoría de un crimen orquestado por un cerebro vengativo. El sistema, diseñado para detectar el crimen manifiesto, era ciego ante una venganza que operaba en los matices del azar, la coincidencia y la autodestrucción inducida. La policía seguía sus protocolos, los jueces dictaban sentencias basadas en pruebas limitadas, y el caso del joven, aquel que dio origen a todo, permanecía polvoriento y olvidado en los archivos. Nunca se dieron cuenta de que todos esos hilos estaban conectados, tejiendo una red de retribución que se había iniciado por su propia ineficacia. Y así, la venganza silenciosa prosperó,
invisible y sin ser desafiada, justo bajo las narices de quienes juraron proteger la justicia. Si te intriga cómo un plan puede ser tan perfecto que burla hasta los expertos, no olvides darle un me gusta a esta historia. Tu apoyo me anima a seguir compartiendo estas verdades ocultas. Y para no perderte ni un solo giro de este misterio, suscríbete al canal ahora mismo. Dime en los comentarios, mis queridos, ¿crees que hay crímenes perfectos que, por su sutileza, nunca son resueltos por las autoridades? Momentos de tensión y riesgo. Imaginen a nuestra protagonista, moviéndose con la precisión de una araña tejiendo su tela, pero siempre al borde de ser descubierta. Porque, aunque su plan era silencioso, el peligro siempre acechaba. No había tiros ni persecuciones, pero sí la tensión constante de saber que un paso en falso, una mirada indiscreta, un pequeño error, podría desbaratar años de preparación y, peor aún, condenarla. Hubo momentos en que la suerte parecía ponerse en contra. Quizás un detective particularmente perspicaz, de esos que no se contentan con las explicaciones obvias, empezó a hacer preguntas incómodas sobre la mala racha de uno de los objetivos. Tal vez alguien, de forma casual, comentó sobre una coincidencia extraña que la Vengadora había orquestado, casi haciendo que se rompiera el patrón de accidentes. Piensen en el escalofrío que sentiría al saber que una auditoría, aparentemente de rutina, estaba a punto de desenterrar una pequeña manipulación suya que, aunque por sí sola no revelaría el plan completo, sí la conectaría a uno de los incidentes. Nuestra Vengadora tuvo que ser ingeniosa y adaptable. Hubo días en que tuvo que improvisar, cambiar planes sobre la marcha, borrar huellas digitales en el último segundo o desviar sospechas con una rapidez mental asombrosa. Por ejemplo, si una cámara de seguridad inesperada aparecía en un lugar crucial, ella tenía que encontrar la manera de desactivarla o de asegurarse de que sus acciones quedaran fuera de foco, sin levantar alarmas. Recuerdo que se cuenta que una vez, ella estuvo a punto de ser vista por alguien que conocía, justo cuando estaba realizando una de sus maniobras. Dicen que se escondió detrás de un camión de reparto, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, esperando que la persona pasara de largo. Esos pequeños segundos de tensión, donde el aliento se contiene, son los que forjan la determinación y la habilidad de alguien que opera en las sombras. A pesar de todo el control y la meticulosidad, el riesgo era un compañero constante. Pero cada vez que el peligro se acercaba y ella lograba escapar, su convicción se fortalecía. Cada casi la hacía más audaz, más invisible. Fue en esos momentos de tensión máxima donde la venganza silenciosa demostró ser no solo un plan brillante, sino también la manifestación de una voluntad férrea, capaz de superar obstáculos y de mantenerse oculta, incluso cuando la verdad parecía querer asomarse por una rendija. Si te sientes al borde del asiento con estos momentos de peligro y escape, no olvides darle un me gusta a esta historia y suscribirte al canal para que puedas conocer el desenlace. Me ayuda mucho saber que esta narrativa te mantiene conectado. Y en los comentarios, mis queridos, ¿crees que el miedo a ser descubierto puede hacer que una persona sea aún más inteligente y astuta en sus planes? El clímax silencioso. Imaginen, mis amores, que después de años de paciencia, de movimientos calculados y de evadir cada riesgo, la telaraña de la venganza estaba finalmente completa. No hubo una explosión, no hubo una confesión dramática, ni un titular de periódico gritando la verdad. El clímax de la venganza silenciosa fue, precisamente, eso, un silencio ensordecedor para el mundo, pero un estruendo triunfal para el corazón de nuestra protagonista. El desenlace de esta historia no fue un acto único, sino el resultado acumulado de todos los pequeños accidentes y desafortunados eventos que habían tejido la vida de los objetivos. Para el empresario, el clímax fue la firma de los papeles de quiebra, la pérdida de todo lo que había construido con base en la deshonestidad. Para el político corrupto, quizás fue el momento en que su reputación quedó hecha añicos, no por un escándalo orquestado y obvio, sino por una serie de filtraciones y errores que lo obligaron a renunciar en desgracia. Para el testigo que cayó, la soledad y el peso de su conciencia, viendo su propia vida desmoronarse inexplicablemente. La justicia, para la vengadora, no era la cárcel, sino la destrucción lenta y meticulosa de la existencia de aquellos que le habían arrebatado tanto. Ella no quería que sufrieran un día y se olvidaran. Quería que vivieran para sentir la amargura de perderlo todo, de ver su mundo desintegrarse sin entender quién lo había causado. Era una justicia que se cebaba en la impotencia de sus víctimas, que las obligaba a mirar su propia ruina sin un culpable al que enfrentar. En este clímax silencioso, no hubo aplausos ni reconocimientos. Solo el profundo sentido de una misión cumplida por parte de la vengadora.
Ella observó desde la distancia, quizás a través de un periódico local que anunciaba una quiebra, o un breve reportaje de televisión sobre la renuncia inesperada de alguien. Para el mundo, eran noticias comunes. Para ella, eran las últimas piezas del rompecabezas, la confirmación de que su justicia había sido ejecutada a la perfección. Este fue el momento en que la verdad, aquella verdad que la policía y la justicia jamás descubrieron, se hizo presente en la vida de los culpables. No con cadenas y rejas, sino con la pérdida de lo que más valoraban. Y en medio de esa silenciosa victoria, la memoria de su hijo, el motivo original de todo, encontró finalmente un tipo de paz, una que solo la venganza silenciosa pudo ofrecer. El secreto permaneció oculto, la policía archivó los casos como incidentes aislados, y el mundo siguió su curso, sin saber que una de las historias de retribución más perfectas había ocurrido justo debajo de sus narices, en los rincones aparentemente tranquilos de la vida. Si te conmueve como la justicia puede encontrar caminos tan inusuales y secretos, por favor, deja un me gusta en esta historia y suscríbete al canal para acompañarme hasta el final de este misterio. Y en los comentarios, mis queridos, ¿creen que una justicia personal, así de silenciosa y devastadora, puede realmente traer paz a Quemabusca? El legado y las consecuencias inesperadas. La venganza silenciosa había cumplido su propósito. Los que habían escapado de la justicia oficial ahora vivían sus propias ruinas, enfrentando pérdidas que los consumían desde adentro, sin entender el origen de su desgracia. Para la protagonista de nuestra historia, la madre que transformó su dolor en un arma invisible, el clímax silencioso trajo una paz peculiar. No era la alegría que un veredicto judicial podría haber dado, sino la satisfacción fría y profunda de una justicia autoejecutada. La memoria de su hijo, que antes la carcomía con la injusticia, ahora encontraba un tipo de descanso en la certeza de que sus agresores habían pagado, aunque fuera de una manera que solo ella y el destino conocían. Pero, mis queridos, una venganza de tal magnitud rara vez termina sin dejar rastros. Aunque la policía y los jueces jamás conectaron los puntos, y los casos de quiebra, escándalos y tragedias personales fueron archivados como eventos aislados, el legado de esta venganza silenciosa podría ser más complejo. ¿La protagonista encontró la verdadera paz? Quizás. ¿Pero a qué costo? Vivir con un secreto tan grande, con la sombra de haber operado más allá de la ley, puede ser una carga pesada, incluso para el alma más fuerte. Y el secreto, mis angelitos, ese es el verdadero protagonista silencioso de esta historia. La verdad sobre cómo una serie de accidentes destruyó vidas enteras, una verdad que la policía y la justicia jamás, bajo ninguna circunstancia, descubrieron. Es una verdad que sigue flotando en el aire, susurrada solo por el viento en los rincones tranquilos, o quizás, contada en voz baja por una abuela en una tarde de invierno. Este relato nos deja con una inquietante reflexión. ¿Cuántos otros secretos como este existirán? ¿Cuántas justicias se habrán hecho al margen de la ley, tan sutiles, tan perfectas, que nunca fueron desveladas? Esta historia nos recuerda que, a veces, la ausencia de una respuesta oficial es, en sí misma, la respuesta más poderosa. Nos obliga a mirar más allá de lo obvio, a considerar la fragilidad del sistema y la infinita capacidad del espíritu humano para buscar la retribución, incluso cuando el mundo piensa que todo está en orden. La venganza silenciosa se convirtió en una leyenda oculta, un cuento de cómo la ineficacia del sistema puede dar origen a una forma de justicia que, aunque efectiva, permanece eternamente invisible. Y ese es el secreto que, hasta el día de hoy, y para siempre, la policía y la justicia jamás descubrieron. Si esta increíble historia te ha mantenido pegado hasta el final, como a mí me encanta contarla, por favor, deja tu me gusta y suscríbete al canal para que no te pierdas otras verdades ocultas que tengo para compartir. Y, para terminar, mis queridos, ¿crees que, a veces, la justicia por mano propia, por más oscura que sea, es la única forma de encontrar paz cuando el sistema falla? El costo oculto de la paz. ¿Han visto cómo la venganza silenciosa trajo una especie de paz al alma de nuestra protagonista, y cómo los culpables pagaron por sus actos de una forma que la ley jamás lograría? Pero, mis amores, toda acción, por justificada que parezca, tiene un precio. Y el costo de esta paz, para nuestra vengadora anónima, fue algo que ni los tribunales, ni la policía, podrían juzgar. Piensen conmigo, vivir por años con un plan tan secreto, con la mente constantemente calculando, observando, actuando en las sombras, eso transforma a una persona. La vigilancia constante, la necesidad de ser invisible, la supresión de sus propias emociones para mantener el plan en secreto,
todo eso pasa factura. La madre amorosa que fue un día dio paso a una estratega fría y paciente. ¿Habrá podido volver a ser la misma? ¿O la sombra de la venganza, incluso después de cumplida, permaneció con ella, una compañera constante? El legado de esta venganza no está solo en la ruina de los culpables o en la paz particular de la vengadora. También está en la cicatriz invisible que la experiencia dejó en ella. Pudo haber alcanzado la justicia que buscaba, pero quizás se aisló aún más del mundo, incapaz de compartir su secreto más profundo. La venganza silenciosa fue una victoria contra la injusticia, sí, pero también fue un viaje solitario, pavimentado con la ausencia de testigos, de reconocimiento y de absolución pública. Y este es el último pedazo del secreto que la policía y la justicia jamás descubrieron. No solo el crimen, sino el precio humano de la retribución cuando se aparta de los ojos de la ley. La verdadera paz es un don complejo, y para nuestra vengadora, vino con el peso de una vida vivida en la oscuridad de su propio plan. Y así, mis queridos, llegamos al verdadero final de nuestra historia. Si este viaje entre secretos y sombras ha tocado su corazón y su mente, por favor, dejen su me gusta y suscríbanse al canal para que no se pierdan otras verdades ocultas que tengo para compartir. Y, para terminar, quiero saber su opinión en los comentarios. Después de escuchar todo esto, ¿creen que la venganza, por muy oscura que sea, es la única forma de encontrar paz cuando el sistema falla?